En una noche tormentosa en Chicago, un padre negro lucha por empujar un carrito de supermercado chirriante por las calles con su hija. La desesperación se aferra a él. No tiene hogar, no tiene trabajo estable, no hay salida. Solo una única fuente de ingresos, lavar platos. Pero cuando se encuentran con una mujer varada con un auto de lujo, se ofrece a ayudar incluso a riesgo de perder el único dinero que los mantiene a flote. Lo que no sabe es que la mujer es la directora ejecutiva de una importante empresa automotriz y que la amabilidad que acaba de brindar es precisamente lo que cambiará su vida. La lluvia golpeaba contra el pavimento agrietado, convirtiendo las calles de Chicago en una red de charcos relucientes y arroyos turbios. Darius Carter se ajustó su chaqueta gastada, acercando a Ariel mientras saltaba a su lado. Sus diminutas botas de lluvia rosas salpicaban con cada paso. El viento frío atravesaba la tela, pero apenas notó que su mente estaba pesada con el peso del día, un peso que lo había estado presionando durante meses. Su último cheque de pago se había ido. Su propietario les había dado hasta el amanecer para irse. No había un plan de respaldo, ninguna red de seguridad, solo la bolsa. Colgado sobre su hombro y la pequeña mano agarrando sus dedos, mirada de papá. La voz emocionada de Ariel cortó sus pensamientos, señaló al otro lado de la calle, hacia donde un elegante Mercedes plateado estaba estacionado en un ángulo incómodo. Sus luces de emergencia parpadeaban en la oscuridad. Una mujer estaba de pie junto a él luchando con un paraguas endeble, su otra mano agarrando un teléfono mientras gritaba algo en él. La tensión en su postura era inconfundible: frustración, impotencia, urgencia. Darius dudó. Necesitaba llegar al restaurante. Era solo un trabajo de lavar platos, pero era un turno, algo para mantenerlos avanzando, aunque solo fuera por centímetros. Pero entonces Ariel tiró de su manga. Parecía triste, murmuró mirándolo con esos grandes ojos marrones. Tal vez podamos ayudar. Escapó de él acurrucándose en el aire frío de la noche. Estaba cansado de luchar, cansado de luchar, cansado de ser siempre el que hacía lo correcto cuando el mundo nunca parecía devolverle el favor, pero no podía decirle que no a Ariel, no cuando ella todavía creía en la bondad como si fuera una ley de la naturaleza. Está bien, chico, dijo forzando una sonrisa. Letun, ve a ver. Cruzaron la calle, la lluvia golpeando contra sus hombros, y mientras se acercaban la mujer se giró para mirarlo. Sus rasgos afilados estaban parcialmente oscurecidos por mechones húmedos de cabello rubio pegados a su frente. Vestía un abrigo azul a medida, pero hizo poco para protegerla de la tormenta. Darius levantó una mano en señal de saludo. Neumático pinchado. La mujer lo miró rápidamente y él lo supo en el momento en que hizo su evaluación. Su agarre en su teléfono se tensó ligeramente, los ojos moviéndose entre él y Ariel. Un hombre negro con ropa harapienta se acercaba a ella por la noche. La sospecha cruzó por su rostro antes de que la enmascarara con una cortesía forzada. Sí, dijo ella, moviéndose incómodamente. Llamé al asistente de carretera, pero están tardando una eternidad y tengo una reunión. ¿Puedo cambiarla? Darius interrumpió, no interesado en sus explicaciones. Había visto esa mirada antes, sintió esa vacilación. Él sabía cómo funcionaba esto. Ella no confiaba en él, pero tampoco tenía otra opción. La mujer parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Estás seguro de que está lloviendo a cántaros? Y Yori miró a Ariel. A tu hija, sé que estará bien, dijo Darius arremangándose uniformemente. He hecho esto cientos de veces. Ariel sonrió radiante, dando un paso adelante para sostener el paraguas sobre su padre mientras se agachaba junto al auto. Mi papá es realmente bueno arreglando cosas, dijo alegremente dirigiendo el comentario a la mujer. Dice que la amabilidad es gratis, así que deberíamos compartirla con todos. La mujer dejó escapar una pequeña risa casi reticente, pero Darius no levantó la vista. Trabajó rápidamente, los músculos siguieron adelante. Instinto. A pesar de que la lluvia entumeció sus dedos, todo el proceso tomó menos de 15 minutos. Cuando se puso de pie, secándose las manos mojadas en sus jeans, la llanta nueva estaba en su lugar. La mujer exhaló aliviada. Eso fue rápido. Sacó una billetera del bolsillo de su abrigo y le tendió un billete nuevo de 100 pesos. Darius apenas dudó antes de negar con la cabeza. No era necesario. Solo estaba feliz de ayudar. La mujer dudó. Podía sentirla mirándolo. Prácticamente podía escuchar los cálculos corriendo por su mente, la forma en que su mirada se desvió sobre sus zapatos andrajosos, los parches de humedad en sus mangas, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Un hombre como él no debería rechazar el dinero. Al menos déjame llevarte, dijo en su lugar.
Estás empapado. Darius dudó. Nos dirigimos a donde sea que esté. Te llevaré. Ella insistió. Es lo mínimo que puedo hacer. Las palabras fueron educadas, pero su tono no era una petición, era una decisión, un veredicto, como si ya hubiera tomado una decisión, que él necesitaba su ayuda, que lo que sea que ella asumiera sobre su situación había sido confirmado. Por su negativa a tomar el dinero. Darius apretó la mandíbula, debatiendo si negarse de plano, pero entonces Ariel lo miró con los ojos llenos de emoción ante la idea de un auto cálido y exhaló. Está bien, murmuró. Gracias. Mientras subían al Mercedes, la mujer se giró ligeramente en su asiento, finalmente ofreciendo su nombre: Eleanor Hastings. Darius se congeló. El nombre le sonaba demasiado familiar. Lo había visto en vallas publicitarias, en revistas de negocios, en las noticias. CEO de Hastings Automotive, una de las compañías automotrices impulsadas por la tecnología más grandes del país, pero en lugar de reaccionar simplemente asintió. No iba a armar un escándalo. Ella era solo otra persona, otra extraña que pasaba por su vida. Ariel, por otro lado, no tenía rostro. Balbuceaba alegremente durante el viaje, hablando de cómo ella y su padre siempre ayudaban a la gente y lo importante que era la amabilidad. Eleanor escuchó con una expresión extraña, medio divertida, medio algo más, algo ilegible. Cuando llegaron al restaurante ruinoso, Eleanor sacó un pequeño bloc de notas de su bolso. Dame tu número, dijo, por si acaso tengo otra rueda pinchada. Darius dudó, pero finalmente lo garabateó en un trozo de papel. No se hacía ilusiones. Ella no llamaría a la gente como ella, nunca lo hizo. Aún así, salió a la lluvia una vez más, miró hacia atrás justo a tiempo para ver a Eleanor observándolo a través del parabrisas, su expresión ilegible, y luego se alejó dejándolo parado en la tormenta, el peso de la noche asentándose sobre sus hombros una vez más. Las siguientes 2 semanas pasaron en un lento y deslumbrante borrón, cada día más pesado que el anterior. La lluvia nunca parecía dejar de filtrarse en cada grieta de la ciudad, al igual que el peso de la situación de Darius se filtraba en cada rincón de su mente. El desalojo había llegado rápidamente, sin piedad, como si el universo mismo hubiera estado esperando a que fracasara. El trabajo del restaurante se había derrumbado antes de que comenzara. El gerente había contratado a otra persona, alguien que pudiera comenzar de inmediato. Ahora él y Ariel estaban atrapados en un ciclo de noches frías en refugios, cuando había espacio disponible en su auto, cuando no era él. Dinero que había reunido con trabajos ocasionales apenas cubría la comida. La pantalla de su teléfono estaba rota, pero aún funcionaba, aunque nadie llamó, y menos a Eleanor Hastings. No es que esperara que lo hiciera. Intentó que Ariel no viera lo peor. Intentó mantener el miedo fuera de su voz cuando ella preguntó por qué no podían regresar a casa, porque tenían que mudarse de un lugar a otro. Ella era resistente, más fuerte de lo que cualquier niño de 7 años debería tener que ser, pero lo vio en sus ojos, la comprensión progresiva de que algo estaba muy, muy mal. Fue en una de esas noches cuando el frío se había instalado profundamente en sus huesos y había pasado horas tratando de encontrar trabajo, cualquier trabajo, que su teléfono finalmente vibró con un número desconocido. Lo miró fijamente durante un largo momento antes de responder. Darius Carter. La voz en el otro extremo era suave, profesional pero inconfundible. Su gran tenso. Sí, soy Eleanor Hastings. ¿Tiene un momento? La respiración se detuvo durante medio segundo antes de obligarse a responder. Sí, claro. He estado pensando en esa noche. Dijo como si estuviera hablando del tiempo y de ti. Darius frunció el ceño, sin saber a dónde iba todo esto. De acuerdo. Busqué tu nombre. Continuó imperturbable. Miró tu historial laboral. Una lenta ola de irritación le recorrió la columna. Por supuesto que sí. Gente como ella siempre hacía las cosas en sus turnos. Movía piezas por el tablero sin preguntar si alguien quería jugar. No me di cuenta de que me estaban investigando. Hubo una breve pausa y luego una risa seca. Arreglaste mi coche bajo la lluvia torrencial y no cogiste mi dinero. Perdóname por ser curioso. Darius exhaló, pellizcándose el puente de la nariz. No tenía tiempo para esto. Mírame, Hastings. Si esto es caridad, no lo es. Cortó la voz, brusca y decidida. Mi empresa se está expandiendo. Estamos abriendo una nueva planta de fabricación. Francamente, necesitamos gente que realmente sepa qué demonios se está haciendo. Vi tus registros. Tu trabajo anterior en Wessler Auto.
Eras uno de sus mejores mecánicos antes de que la empresa cerrara. Eso no es algo que ignore. Darius se quedó quieto. Necesito un mecánico jefe de nuestro equipo de mantenimiento, continuó, alguien en quien puedo confiar para manejar las cosas sin necesidad de su dispositivo portátil. Si estás interesado podemos hablar detalles. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, casi se rió de lo absurdo de eso. Un trabajo real, no alguien fuera de turno, no un mosaico de ajetreos secundarios que apenas los mantenían a flote, un trabajo real estable y remunerado. Pero entonces la duda se deslizó envolviendo sus pensamientos como alambre de púas. La gente como ella no solo ofrecía oportunidades como esta, siempre había una trampa. ¿Por qué yo? Su voz era más baja ahora pero firme. Podrías contratar a cualquiera, alguien con más conexiones. Más dudó y luego exhaló la amargura que se deslizó antes de que pudiera detenerla. A alguien que encaja mejor con su tipo de gente. Otra pausa. Cuando Eleanor habló de nuevo su tono había cambiado. ¿Crees que te estoy dando esto porque siento pena por ti? Creo que, dijo Darius con cuidado, que la gente como tú no suele notar a la gente como yo a menos que les beneficie. Un silencio se extendió entre ellos denso, cargado, y luego para su sorpresa ella soltó una breve risa baja y sin humor. No te equivocas, esa admisión lo tomó por sorpresa. Pero deberías saber algo, Carter. Ella siguió con voz firme. Crecí en una casa que apenas tenía calefacción en invierno. Sé lo que es ver a tus padres romperse la espalda solo para mantener las luces encendidas, y sé lo rápido que la gente como yo olvida de dónde viene una vez que tiene suficiente dinero para fingir que nunca estuvo allí. Darius apretó la mandíbula, inseguro de responder. Esta no es Charity, dijo de nuevo con más fuerza. Esta vez no contrato gente porque me sienta mal por ellos, los contrato porque son buenos. Tú eres bueno y necesito buena gente. Se sentó allí, el peso de sus palabras asentándose en sus costillas. Quería decir si Dios quería decirlo, pero la parte de él que había sido golpeada por años de decepción, de ser ignorado, de ser el segundo invitado, susurró advertencias en el fondo de su mente. ¿Cuál es el gato?, preguntó finalmente. Demuestra tu valía primero, dijo sin dudarlo. 30 días de libertad condicional. Trabajas, te pagan, haces bien el trabajo, el puesto es tuyo para siempre. Te metes con alguien más. Encuentro una prueba. Tenía sentido, era justo, y sin embargo una parte de él todavía se erizaba ante la idea de tener para demostrarle a alguien que probablemente nunca había tenido que demostrar nada en su vida. Pero luego pensó en Ariel acurrucada en el asiento trasero de su auto la noche anterior, su pequeño cuerpo temblando a pesar de las mantas que la había envuelto. Pensó en la forma en que su voz había vacilado cuando le preguntó si las cosas mejorarían. Cerró los ojos. Cuando los abrió respiró y respondió: ¿Cuándo empiezo? Darius estaba afuera de las instalaciones de Hastings Automotive agarrando la correa de su gastada bolsa de lona mientras el sol de la mañana se reflejaba en las enormes ventanas de vidrio de la oficina principal. El edificio se alzaba sobre él, una elegante estructura moderna de acero y vidrio polarizado, un marcado contraste con los garajes y talleres de automóviles deteriorados a los que estaba acostumbrado. Su estómago retorcido con un nudo familiar de inquietud. No eran solo nervios, era la sensación de entrar en un mundo que no fue construido para él, un mundo donde los hombres como él solo se veían con overoles, con la cabeza gacha arreglando cosas. En el fondo Ariel se aferró a su costado, sus pequeños dedos se curvaron alrededor de su muñeca mientras miraba hacia el edificio con ojos muy abiertos. ¿Aquí es donde vas a trabajar, papi?, preguntó su voz cargada de emoción y algo más. Espero que sí, bebé, murmuró Darius forzando una sonrisa. No sentía del todo. Esto es todo. La condujo hacia la entrada donde una recepcionista lo recibió con una expresión educada pero rígida. Sus ojos recorrieron sus jeans descoloridos y botas gastadas antes de posarse en Ariel. Debe ser el señor Carter, dijo, su tono cortante. La señorita Hastings te está esperando. Darius asintió manteniendo su rostro neutral mientras la mujer cogía el teléfono y murmuraba. Escuchó algo demasiado bajo para que lo oyera. Un momento después Eleanor apareció al final del pasillo, sus tacones afilados haciendo clic contra el suelo de baldosas impecables. Estaba vestida con un blazer gris impecable y pantalones, su cabello recogido en una elegante cola de caballo. Se movió con un propósito, su mirada escaneando a Darius mientras se acercaba, evaluándolo de esa manera. Siempre parecía llegas a tiempo, notó, como si estuviera ligeramente sorprendida. Pensé que sería un buen comienzo, dijo Darius secamente. Sus labios se curvaron pero no sonrió. En cambio miró a Ariel, que se aferró a la pierna de Darius, pero miró a Eleanor con curiosidad sin filtro. Pensé que habíamos acordado que él empezaría hoy. La recepcionista intervino, su tono cambiando muy levemente, un filo arrastrándose en su voz. ¿Se va a quedar aquí? Darius se puso rígido, reconoció ese tono, la irritación apenas disimulada, la suposición tácita de que su hija era un problema que no pertenecía. Abrió la boca para responder pero Eleanor se le adelantó. Estará bien, dijo Eleanor, su voz cortando el aire con tranquila autoridad. Se giró hacia Darius. Tenemos
Una guardería para empleados al final del pasillo, puedes dejarla ahí mientras trabajas. Darius dudó mirando a Ariel. ¿Estás bien con esa niña? Ariel lo miró, luego volvió a mirar a Eleanor y finalmente asintió. Si puedo hacer nuevos amigos. Eleanor asintió levemente y luego le hizo un gesto a Darius para que la siguiera. Caminó a su lado a través de las instalaciones pasando maquinaria imponente y relucientes líneas de montaje. El olor a aceite y metal llenó el aire familiar y tranquilizador. Déjame aclarar una cosa, Eleanor dijo mientras pasó junto a un grupo de trabajadores, todos vestidos con uniformes idénticos de la Marina. No te contraté porque me gustes. Te contraté porque sabes cómo manejar un motor y necesito que este lugar funcione a plena eficiencia. Darius sonrió con suficiencia. Créeme, no me hacía ilusiones de que te agradaba. Ella le lanzó una mirada de reojo, pero continuó. Tu trabajo es liderar al equipo de mantenimiento. Asegúrate de que estas máquinas no se descompongan y arréglalas cuando lo hagan, pero estás en libertad condicional. Si te equivocas, estás fuera. Entendido. Darius asintió. Crystal Clear. Entraron al garaje principal donde un grupo de hombres estaban acurrucados cerca de una fila de estaciones de trabajo hablando en voz baja. Tan pronto como Eleanor entró, enderezaron sus conversaciones deteniéndose. Darius sintió que sus ojos se posaban en él. Escaneando, midiendo, juzgando a todos. Eleanor anunció, este es Darius Carter. HEK estará supervisando el mantenimiento. Un latido de silencio se extendió por la habitación antes de que uno de los hombres alto, ancho de hombros, con una espesa barba y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se adelantara. Ver mantenimiento. Au. El hombre se cruzó de brazos, su expresión ilegible. Eso es. Gracioso, pensé que ya teníamos gente para eso. El tono de Eleanor no cambió. Y ahora tienes a alguien mejor. Un murmullo onduló por el grupo silencioso pero inconfundible. La sonrisa del hombre barbudo se ensanchó mejor e inclinó la cabeza entrecerrando los ojos ligeramente. Sin ofender, jefe, pero ¿estás seguro de eso? Quiero decir, su mirada se deslizó hacia Darius lento y deliberado. Parece que todavía se está orientando. Darius sabía exactamente lo que eso significaba, el desaire, el significado subyacente detrás de esas palabras. Lo había escuchado antes en diferentes formas de diferentes hombres que todos lo miraban de la misma manera. La expresión de Eleanor era ilegible, pero había un filo en su voz cuando respondió: si tienes un problema, Marcus, puedes hablarlo conmigo, de lo contrario, vuelve al trabajo. Marcus sostuvo su mirada por un tiempo demasiado largo antes de encogerse de hombros exageradamente. Solo haciendo conversación, dijo a la ligera, pero había un peso detrás, algo tácito. Luego, con una sonrisa que hizo que a Adar le picaran las manos, se giró y se alejó. Eleanor exhaló bruscamente como si estuviera conteniendo algo afilado. Le dio unas lenguas y luego se giró a Darius. Bienvenido al trabajo, murmuró antes de irse. Darius se quedó allí por un momento dejando que la tensión se calmara, luego giró los hombros, se giró hacia las estaciones de trabajo y se puso a trabajar. La primera semana pasó en una rutina de largas horas y pruebas silenciosas. Darius mantuvo la cabeza baja, concentrado en las máquinas, el trabajo, el ritmo familiar del metal y el aceite. No necesitaba ganarse a nadie, solo necesitaba hacer su trabajo para demostrar no a ellos sino a sí mismo que pertenecía aquí. Pero la hostilidad en el taller flotaba espesa en el aire, tácita pero innegable. La forma en que los otros mecánicos intercambiaban miradas cuando entraba, la forma en que las conversaciones se calmaban cuando se acercaba, y Marcus siempre mirando, siempre sonriendo, siempre encontrando pequeñas formas de recordarle a Darius que este no era su espacio. Estaba en las pequeñas cosas, las herramientas que faltaban cuando las alcanzaba, las instrucciones olvidadas que lo dejaban arreglando errores que no eran suyos. Estaba en la forma en que Marcus se reía un poco demasiado fuerte, haciendo alguna broma lo suficientemente bajo para que Darius supiera que se trataba de él, pero no lo suficientemente fuerte como para llamarlo por ello. Aún así, Daria tragó saliva, lo agotaba moliendo cada día. Tenía a Ariel en quien pensar, no tenía espacio para el orgullo. Se tomaba cada revés con calma, sabiendo que demostrar su valía más que librar batallas que no valían la pena. Entonces la máquina se rompió. Era una prensa, una de las más grandes de la instalación. Un equipo multimillonario que daba forma a los marcos de aluminio de la carrocería antes de que se movieran por la línea de producción. Cuando dejó de funcionar, todo se detuvo. Una parada como esa le costaba a la empresa miles de dólares por hora. Darius estaba trabajando en una cinta transportadora en la parte de atrás cuando escuchó la conmoción. Eleanor ya estaba allí cuando llegó, de pie con los brazos cruzados, su expresión ilegible,
mientras un puñado de ingenieros y gerentes rodeaban la máquina silenciosa. Marcus también estaba allí, apoyado en una caja de herramientas, observando. Déjame adivinar. Marcus habló arrastrando las palabras lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Debe haber sido mala suerte al traer una nueva gerencia. Darius lo ignoró y dio un paso adelante. ¿Cuál es el problema? Uno de los ingenieros, un hombre fibroso con un uniforme impecable, le lanzó una mirada de escepticismo, pero respondió de todos modos. La prensa comenzó a hacer un ruido de molienda fuera de ritmo esta mañana. Luego simplemente se detuvo por completo. Ya intenté un reinicio suave. Revisé los sistemas neumáticos. Nada. Darius asintió. Ya estaba repasando las posibles causas en su cabeza. La prensa era enorme, pero el problema tenía que ser interno, algo que interrumpía el ciclo normal. ¿Quién estaba trabajando en ello la última vez que preguntó? Marcus se encogió de hombros exageradamente. No podría decírtelo. Todos hacemos nuestra parte. Darius ignoró el golpe. Se dirigió al panel de control. La pantalla parpadeó con códigos de error, pero apenas los miró. Los códigos de error solo contaban una parte de la historia. Lo que importaba era el sonido, la sensación de la máquina en sí. Se acercó al cuerpo principal de la prensa, pasó una mano por su marco y sintió la vibración. Bajo, desigual, como una bestia, aún respirando, pero apenas conocía a este tipo. De máquina en la que había trabajado modelos más viejos antes de mirar el suelo debajo de ella aceite solo un leve rastro pero suficiente para confirmar su sospecha problema hidráulico murmuró se giró hacia el Anor tienes esquemas ella asintió hacia uno de los ingenieros que le entregó una tableta Darius la estudió solo unos segundos antes de dejarla y arremangarse. Necesito acceso al panel inferior. ¿Alguien puede jalarlo? Los ingenieros dudaron intercambiando miradas uno de ellos, un chico más joven, se movió como para ayudar pero Marcus soltó una risita baja hombre, ¿en serio? Marcus negó con la cabeza. ¿Crees que vas a arreglar esta cosa como si fuera una vieja chatarra en un taller de patio trasero? No solo la miras y lo averiguas. Darius apretó la mandíbula, podía sentir todas las miradas sobre él esperando que para que retrocediera se giró mirando fijamente a Marcus y dijo simplemente eso es exactamente lo que hago y luego sin decir otra palabra se arrodilló metió la mano debajo de la máquina y se puso a trabajar. No fue fácil, el espacio era estrecho, los pernos oxidados por años de exposición y el sistema hidráulico estaba ubicado profundamente en el marco. Pero Darius había hecho cosas más difíciles en peores condiciones con peores probabilidades en su contra. Trabajaba por instinto, dejando que sus manos le dijeran lo que la máquina no podía. Le tomó 40 minutos. 40 minutos de sudor, comentarios ignorados de los hombres que miraban, de morderse la lengua cada vez que escuchaba a Marcus burlarse. Pero cuando apretó el último perno, cuando se levantó y se limpió la grasa de las manos, supo, inténtalo ahora, llamó a uno de los ingenieros, dudó antes de moverse hacia el panel de control, los dedos flotando sobre la secuencia de reinicio, luego, con una respiración profunda, presionó el botón. Una pausa, luego la prensa cobró vida. El metal gimió cuando la enorme máquina rugió de nuevo en movimiento, el ritmo suave e ininterrumpido. El silencio que siguió no fue el silencio del fracaso, fue el silencio de la incredulidad. Darius exhaló, echando los hombros hacia atrás. Parece que no es basura después de todo, murmuró. El Anar fue el primero en hablar. Nos acabas de ahorrar miles en tiempo de inactividad, dijo, su voz incluso controlada. Pero había algo en ella, ojos, un destello de algo que no esperaba encontrar. La mandíbula de Marcus estaba apretada, su sonrisa se fue. Supongo que tuvimos suerte, murmuró Darius, se limpió las manos con un trapo encontrando su galle cabeza en supongo que y así como así él. Equilibrio cambió. El cambio en el taller fue sutil al principio, pero Darius lo sintió fue en la forma en que las conversaciones no murieron tan rápido cuando entró en la forma en que algunos de los mecánicos más jóvenes comenzaron a hacerle preguntas en lugar de ignorarlo. El respeto no se da en lugares como este, se gana y les gustara o no. Se lo había ganado, pero no todos estaban listos para aceptar que Marcus había estado más callado desde el incidente de la prensa, pero eso no significaba que hubiera terminado. En todo caso, su silencio se sentía más peligroso, como una tormenta esperando el momento adecuado para estallar. Darius no era ingenuo, conocía a hombres como Marcus, hombres que habían pasado toda su vida seguros de la idea de que su lugar en el mundo era inquebrantable, que la gente como Darius pertenecía debajo de ellos invisible hasta que se les
necesitara, y cuando ese equilibrio se interrumpió no lo dejaron pasar. El golpe llegó en el peor momento posible. Era viernes por la tarde, casi al final del turno. Las instalaciones habían funcionado sin problemas toda la semana. Sin averías importantes. Sin contratiempos. Darius estaba empezando a pensar que tal vez esto podría funcionar. Podría hacer que funcionara. Y entonces, justo cuando estaba terminando una inspección, la voz de Eleanor atravesó el ruido del taller. Darius, ella llamó desde el otro lado del piso. Una palabra. Se limpió la grasa de las manos mientras se acercaba. Ya sentía las miradas sobre él. Las conversaciones se calmaron. Eleanor no llamaba a la gente a menos que fuera grave. Cruzó los brazos. Su rostro era ilegible. Acabo de recibir un informe de incidente. Darius frunció el ceño. ¿Qué incidente? Eleanor levantó un portapapeles. Una recalibración defectuosa en la línea 2. Uno de los brazos hidráulicos casi aplasta una carcasa. Firmaste la revisión de mantenimiento. Darius se puso rígido. Eso es imposible. Eleanor no parpadeó. Sucedió. Su pulso latía contra su cráneo. Él mismo había revisado la línea 2. La revisó 2 veces. No me lo perdí, dijo con voz firme. Entonces, ¿cómo sucedió? El tono de Eleanor era neutral, pero sabía que lo estaba probando, esperando a ver si se quebraba. Darius se giró y escudriñó la habitación. Los demás observaban, pero una persona no solo observaba, sonreía con suficiencia. Marcus se apoyó en un banco de trabajo, con los brazos cruzados, luciendo demasiado complacido consigo mismo. Darius supo en un instante que había sido él. Un sabbat lo suficientemente pequeño como para evitar una catástrofe inmediata, pero lo suficientemente grande como para conseguirlo. Darius culpó a sus dedos, se cerró en puños, un fuego ardiendo en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Si perdía los estribos ahora, se acabó, eso es lo que Marcus quería. Exhaló por la nariz, encontrando la mirada de Eleanor. Dame 20 minutos, dijo, encontraré el problema. Sus ojos se dirigieron hacia Marcus y luego volvieron a él. Ella dudó y luego le entregó el portapapeles. 20 minutos, ella estuvo de acuerdo. Darius se giró y se dirigió hacia la línea 2, apenas oyendo los murmullos que siguieron. Podía sentir los ojos de Marcus sobre él. Sintió el desafío tácito en el aire, pero Darius no se involucró, tenía un trabajo que hacer. Revisó cada perno, cada punto de calibración. Tardó 15 minutos en encontrarlo. La más mínima desalineación en los sensores de presión no es algo que se pueda detectar en un escaneo rápido, pero es suficiente para causar el mal funcionamiento. El tipo de error que un verdadero mecánico no cometería, el tipo de error que alguien tuvo que crear. Se enderezó secándose el sudor de la frente. Podía marchar hacia Marcus, tirarle la evidencia a la cara, exigir a Eleanor que actuara, pero hombres como Marcus eran cuidadosos. Él lo negó, actuar ofendido, hacerlo. Dijo la situación, y si Darius perdía la calma, esa sería toda la excusa que necesitaban para descartarlo. No, si Marcus quería jugar un juego, Darius jugaría de forma más inteligente. Agarró una llave inglesa y ajustó la calibración, arreglando el problema en menos de un minuto. Luego se giró caminando de regreso hacia Eleanor, sosteniendo el portapapeles hacia ella. Arreglado, dijo ella. Escaneó su rostro y Darius miró a Marcus, luego la volvió a mirar. Vio la pregunta tácita en sus ojos. Sabía lo que realmente había sucedido, por supuesto que sí, pero en cambio solo dijo: debe haber sido un error. La mirada de Eleanor se detuvo en él por un momento más de lo necesario. Luego lentamente asintió, se giró hacia la habitación alzando la voz lo suficiente. La línea 2 está despejada. De vuelta al trabajo. La tensión se rompió. Los hombres regresaron arrastrando los pies a sus puestos y Marcus no parecía tan presumido. Darius lo miró a los ojos solo por un segundo y le dio el más pequeño asentimiento. Mensaje recibido. Marcus no era dueño de este lugar y, si quería que Darius se fuera, tendría que esforzarse mucho más. El periodo de prueba de 30 días terminó con poca ceremonia. No hubo un gran anuncio, ninguna reunión formal, solo un correo electrónico de recursos humanos confirmando su puesto de tiempo completo, una placa de la empresa con su nombre y un juego de llaves de la oficina de mantenimiento. El trabajo era suyo. Darius miró la placa durante un largo momento, con los dedos trazando las letras en relieve. Debería haberse sentido como una
Victoria, pero él sabía que no era la línea de meta, era solo otro punto de partida. Marcus había estado más tranquilo desde el incidente de la línea 2, pero Darius no era ingenuo, el hombre no era del tipo que deja pasar las cosas. Aún así ya no era su preocupación era Ariel, y por primera vez en mucho tiempo finalmente pudo darle algo de estabilidad. Esa tarde la recogió de la guardería de la empresa, donde lo saludó con una sonrisa emocionada, mostrando un crayón y un dibujo de su nueva vida a él y una gran casa con flores en el frente. ¿Tú? ¿Me gusta?, preguntó con ojos brillantes. Darius tragó saliva a través del nudo en su garganta. Sí, nena, me gusta mucho. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Eleanor estaba esperando junto a su auto. Estaba vestida de manera informal por una vez. Una blusa simple y pantalones en lugar de su armadura corporativa habitual. Tenía un café en una mano. Su expresión era ilegible como siempre. Carter saludó al jefe. Él regresó. Ella sonrió con suficiencia. Puedes llamarme Elan. Ella, ahora lo lograste. Él levantó una ceja. Así que eso es todo. Estoy dentro. Ella tomó un sorbo de su café. Estabas dentro en el segundo que arreglaste eso. Presiona. Esto era solo para ver si habías renunciado antes de que llegáramos. Darius resopló una carcajada. Negó con la cabeza. Ella dudó y luego miró a Ariel antes de volver a mirarlo. Escucha, no hago esto a menudo, pero quería decir algo. Tenías razón cuando hablamos por primera vez. La gente como yo no suele notar a la gente como tú, y cuando lo hacemos, no siempre es por las razones correctas. Darius no respondió. Simplemente la dejó hablar. No te ayudé porque me sintiera mal. Ayudé porque vi a alguien que merecía la oportunidad. Pero eso no cambia el hecho de que yo tomo decisiones como esa, y tú no. Exhaló como si estuviera frustrada por algo que no podía nombrar. No sé si es justo. Darius inclinó la cabeza. No es. Eleanor asintió como si esperara esa respuesta. Bueno, tal vez sea algo en lo que pueda trabajar. La estudió por un momento antes de finalmente preguntar por qué. Yo tomó otro sorbo de café considerando. Porque me recuerdas a alguien. Mi papá trabajaba en una tienda como esta. Luchó para mantenernos a flote cuando nadie más le daría una oportunidad. Murió antes de que yo saliera de esa vida, pero creo que si alguien le hubiera dado la oportunidad correcta las cosas podrían ser diferentes. Lo miró así que tal vez estaba tratando de arreglar algo que no pude en ese entonces. Darius dejó escapar un suspiro lento. No se lo esperaba. Ariel tiró de su mano, ajeno al peso de la conversación. Papi, ¿podemos ir por helado? Darius se rió entre dientes, alborotando sus rizos. Si nena, podemos hacer eso. Volvió a mirar a Eleanor, quien le dio un leve asentimiento antes alejándose. Nos vemos el lunes, Carter, nos vemos el lunes. Mientras levantaba a Ariel hacia la camioneta, miró la placa que aún tenía en la mano, el peso de esta asentándose. Esto no fue suerte, no fue caridad, se ganó, y por primera vez en mucho tiempo el camino por delante no parecía imposible. Únete a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.